El mito del rodelero, el hombre armado con una espada y un escudo redondo, llamado rodela. No es poco atractivo en nuestros días, ya que nos muestra reminiscencias de los antiguos héroes armados con espadas y escudos. Sin embargo, ¿cuál es la realidad del uso de la rodela en los tercios españoles? ¿Existían rodeleros o es más mito que realidad histórica? ¿Cuándo se usaba la rodela y cuándo no? Trataremos de responder a todas estas preguntas en este histórico. Nos remontamos a la Baja Edad Media. La rodela como tal parece ser un arma de origen italiano, empleada en la península itálica desde finales del siglo XIV y desarrollada como una variante más pequeña y manejable que el rectangular y gran pavés. Al principio fueron armas construidas de madera, pero ya a finales del siglo XV empezaron a fabricarse completamente en metal, a la vez que paulatinamente se reducía su tamaño. Existían dos formas de rodelas, las elípticas u ovaladas y las redondas. Estas últimas fueron las que se acabaron extendiendo por Europa. La introducción de la rodela en los ejércitos hispánicos parece tener origen en las guerras italianas entre la monarquía hispánica y el Reino de Francia. Las tropas hispanas, al mando del afamado general Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido como el Gran Capitán, no tardaron en echar mano de las armas que podían conseguir localmente, y entre ellas se encontraba la rodela, adoptando por lo tanto algunos infantes este tipo de escudo y trayéndolos consigo a la península ibérica. La tradición esgrimística italiana, de moda por aquel entonces en la Europa de inicios del siglo XVI, favoreció en gran medida en muchos tratados el uso de la rodela, considerándola un arma imprescindible de portar por cualquier esgrimista profesional. Sin embargo, tras la paulatina creación de los tercios tal como los conocemos hoy, siguen existiendo menciones del uso de la rodela, pero no hubo un soldado que la usara como especialidad. De hecho, las especialidades de unidades fueron los coseletes, arcabuceros y más tarde los mosqueteros, no sin olvidar, en los tiempos más arcaicos de las coronelías, los ballesteros. No obstante, volvemos a la misma pregunta que al inicio: ¿dónde quedaba la rodela? Por lo que nos muestran las fuentes de la época, la rodela era un arma secundaria de apoyo que las tropas portaban en momentos en los que su uso era más conveniente. Por ejemplo, en los asaltos a fortificaciones, donde eran equipados con rodelas numerosos coseletes y arcabuceros, dejando sus armas principales de lado en ese momento y transformándose, al menos durante esa contienda, en habilidosos rodeleros. Sancho de Londoño, respetado maestre de campo de los tercios españoles, en su tratado sobre cómo debía equiparse y organizarse la infantería española, afirmaba que era conveniente que todo soldado portara una rodela, llegando a asegurar que si llevaba la rodela colgada de un cinto a la espalda, el infante podía prescindir del pesado espaldar de la coraza. Así pues, era habitual que cada compañía mantuviese un número indeterminado de rodelas, denominadas de respeto, es decir, de reserva, en caso de que fuera conveniente su uso. Por lo tanto, el rodelero no era una especialización, simplemente se tomaba como una posición temporal en un cruce de armas concreto. La rodela, como ya hemos comentado anteriormente, destacaba en los asaltos a fortificaciones y combates callejeros, donde era mucho más útil que la larga y engorrosa pica. También era muy habitual su uso por parte de oficiales de los tercios, ya que era bastante común que portasen rodelas a prueba de bala, sabiéndose objetivos principales de los tiradores enemigos. Estos últimos sabían que si eliminaban a los mandos, la tropa se quedaba perdida en gran medida tanto táctica como moralmente, a lo que debemos añadir que en los tercios españoles se consideraba que los oficiales debían estar siempre en la primera línea del escuadrón, siendo pues objetivos relativamente fáciles de abatir. En la dilatada y exitosa era de los tercios, existieron dos tipos de rodelas. Una, la ligera, de no más de 60 centímetros de diámetro y diseñada para el combate con espada. Cabe añadir que estos modelos usualmente no podían resistir el disparo de un arcabuz o mosquete. Por otro lado, también se usaba la denominada rodela a prueba de balas, también llamada rodela fuerte, generalmente más ancha. Algunas llegaban a cerca del metro de diámetro y, por supuesto, gruesa, con el fin de poder resistir los disparos de arcabuz e incluso los del más potente mosquete. Esta última rodela no era muy eficaz como arma de combate cuerpo a cuerpo. El motivo: su peso.
pero en cambio sí era eficaz para proteger a su portador, usualmente siendo portada por oficiales en reconocimientos de fortificaciones. Dada la resistencia de estas rodelas fuertes, se llegaron a construir piezas de artillería ligera en la defensa de fortificaciones y navíos. Véanse los esmeriles, un tipo de artillería ligera cuyo objetivo principal era atravesar este tipo de protecciones. La rodela, en combate, podía llevarse junto con una espada militar al uso, pero en muchos casos se utilizaba junto a un terciado o un alfanje, armas ambas más cortas y con más potencia de corte, las cuales resultaban más prácticas en los combates a corta distancia que se esperaba se diese con estos escudos.